Yo sé que mañana nos puede tocar estar juntos o escapar por el mundo. Es mejor esperarte. Estamos en el Pulqui, por ahora somos pocos, pero somos, lo que no es poco. Estamos en la radio de las madres, son 30. Estamos en la Argentina con Cristina proscripta y presa, Cristina libre. Estamos hay una sola pregunta relevante en economía, que es ¿para quién? ¿Para quién? Y hoy más que nunca está vigente la pregunta del ¿para quién? Pero sobre todo desde nuestra fuerza, que parece un poco perdida en los temas que tienen que ver con las políticas públicas a proponer para el futuro, un poco perdida porque pareciera que empieza a razonar en términos de lo que permite el campo enemigo. Y digo el campo enemigo, no adversario, porque es el campo enemigo en términos de la lucha de clases que existe más que nunca. Estamos con ese motor de la historia que es la lucha de clases más presente y más obviamente visible para quien pretenda entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo y en la Argentina en particular. Y esto requiere entonces una perspectiva para pensar el para quién. La economía puede pensarse en forma respetable y aceptable para el capital, desde el capital. Y a partir de ahí pueden escucharse un montón de propuestas y un montón de sentidos que quedan por ahí, podrían ser resumidos en la teoría del derrame. Hagamos que a los ricos les vaya bien y en algún momento a las grandes mayorías algo les va a caer. Se le llama teoría del derrame por ser elegante, ¿no? Porque podríamos llamarlo la teoría de la migaja o la teoría de las sobras. Porque aunque fuera cierta esa teoría, cosa que no es, porque no hay un solo lugar en el mundo que haya ocurrido, lo que estaría quedando para las grandes mayorías sería ni más ni menos que las sobras, lo que derrama, las migajas. Y podríamos pensar las políticas públicas, las políticas sociales desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cada una de esas personas que no tiene trabajo o que tiene trabajo y el sueldo no le alcanza, o que llegó a la edad de jubilarse y no tiene jubilación, o la jubilación es una migaja. Desde la perspectiva de los papás y mamás que no solo no le pueden llevar un regalo a sus hijos o llevarlos a un club, sino que muchas veces se les hace difícil llevarles la comida a la mesa. Es decir, las políticas públicas, la política, necesita un para quién. Porque cuando no queda explicitado y claro el para quién, parece que el superávit fiscal es más importante que un plato de comida en la casa de una familia. Parece que la cuestión monetaria es más importante que el cierre de una industria. Y entonces tenemos que replantearnos de qué hablamos cuando hablamos de economía, qué estudiamos, entre comillas, cuando estudiamos economía. Si toda la humanidad debe organizarse alrededor del superávit fiscal y de la no emisión monetaria, o si la cuestión monetaria y la cuestión fiscal son simplemente herramientas para mejorar la vida de las personas, herramientas para mejorar la vida de las personas o para empeorar la vida de las personas. Y ahí otra vez aparece el para quién, ¿no? Porque no existen las personas. Ese eufemismo que repiten una y otra vez los medios masivos comerciales de comunicación de la gente dice, la gente piensa, la gente. ¿Existe la gente o existen clases?
Es lo mismo la perspectiva que escuchamos en televisión cuando habla Cristiano Ratazzi o cualquiera de los que él representa, de la perspectiva de una persona que con un poco de saña le ponen un micrófono en la cara a los empujones en una terminal de trenes, en una estación ferroviaria, para preguntarle cómo llega a su casa y qué le pasa. Hay clases y hay perspectivas, y entonces hay un para quién. Y yo creo que el para quién podríamos ampliar que no es solo una pregunta para los economistas. El para quién es una pregunta de la política, o debiera ser la pregunta de la política. Una reforma laboral, ¿para quién? Una reforma previsional, ¿para quién? Una reforma tributaria, ¿para quién? Y claro, ese para quién queda teñido por un telón del discurso dominante, de la clase dominante, en los medios dominantes, todos ellos para dominar, donde parece que el problema de la Argentina es que los salarios son muy altos, o que los trabajadores tienen demasiadas vacaciones, o que los jubiladas y jubilados pretenden cobrar muchísimo, o que los niños pretenden una infancia feliz. Ya lo dijo González Fraga, ¿no? Para que se vea claramente que esto no es un discurso abstracto, sino que una y otra vez tiene una formulación en alguna de esas caras, en alguna de esas voces. González Fraga dijo, bueno, acá se creyeron que se podían comprar zapatillas e irse de vacaciones. El punto es que no se creyeron. Las grandes mayorías en Argentina, entre 2003 y 2015, se compraron zapatillas, se fueron de vacaciones. Entonces, ¿por qué en algún momento parece que tienen que creer que lo que hicieron es lo que creyeron y lo que creen es lo que no pueden hacer? ¿Por qué, en definitiva, la perspectiva de la clase dominante penetra y desarma la perspectiva de las clases populares? Lo cual es por sí un problema, pero más grave es el problema de que la perspectiva de la clase dominante penetre y altere, modifique, subvierta la perspectiva de los dirigentes que pretenden representar los intereses de las clases populares. Y en este tiempo tan difícil, donde parece que el sentido de la historia tiene un camino inequívoco, qué idea marxista, ¿no?, para que la tengan los libertarios, pero bueno, en este momento, yo creo que es muy importante hacer foco en las preguntas más simples, en la pregunta del para quién y en la pregunta del cómo, si tenemos claro el para quién. Y nos vamos a dar cuenta que hablar del superávit fiscal sí o no es una pavada si no hay una pregunta previa, que es un sistema jubilatorio para todas y todos con buenos haberes. Nos vamos a dar cuenta que la pregunta de la política monetaria es una pavada si primero no tenemos claro el objetivo de un país con paritarias libres y salarios creciendo y una industria donde los empresarios tengan la posibilidad de invertir porque la demanda agregada es alta, no porque las cuestiones macroeconómicas están ordenadas. La inversión tiene que ver con la demanda agregada, sobre todo. Por supuesto que hay múltiples factores, pero el principal factor, y lo demuestra la historia económica argentina, si no quieren buscar otra, cuando la demanda agregada es alta, la inversión es masiva. Cuando la demanda agregada es baja, existe inversión, pero muy a cuentagotas y en sectores que no tienen que ver nada más que con la exportación, y sobre todo con la exportación de aquellas actividades que no generan puestos de trabajo. La perspectiva, no perdamos
la perspectiva de las madres que marchaban cuando les decían locas, la perspectiva de las madres que marchaban cuando era para ellas más fácil desaparecer que seguir marchando. La perspectiva de Perón, de Néstor, de Cristina, que cuando estuvieron al frente de un gobierno les pareció más importante mejorar la vida de las y los argentinos que hablaran bien de ellos en los centros de poder internacionales, que no iban a recibir premios truchos y falopa, sino que iban a pelear, que iban a llevar el punto de vista de la Argentina cada vez que viajaban al exterior. No perdamos la perspectiva porque se pierde completa la política. ¿A quién pensamos que representamos cuando decimos que es indispensable un orden macroeconómico? Empezar por el orden macroeconómico y dejar para el final aquellas medidas que tienen que ver con la mejora de la vida de las y los argentinos es una carrera contra el arco iris. Es correr atrás de un arco que te van a correr, te van a mover, te van a cambiar cada vez que hayas dado un paso en ese supuesto orden macroeconómico. Es curioso el uso de las palabras, ¿no? Ahora tenemos una macroeconomía sana y lo que está enferma es la sociedad. Han enfermado el mundo del trabajo, han enfermado la puja salarial. Y yo creo que en estos momentos hay que hacer pie muy firme en estas discusiones. Hoy no necesitamos ninguna reforma laboral. Hoy hay que oponerse en forma tajante a cualquier reforma laboral, porque una reforma laboral en este contexto, con dirigentes comprometidos y espectaculares, lo mejor que se va a poder tener es una actitud defensiva, donde al final digamos, uy, no hicieron todo lo que pensaban hacer. Entonces es mejor que no hagan nada. Hay que oponerse fuertemente a cualquier reforma laboral y pensar una reforma laboral para el momento en que haya un gobierno que sea capaz de luchar por una reforma laboral a favor de quienes la necesitan y no a favor de quienes se van a aprovechar de ella. ¿O alguien cree que el problema de la economía es que hay salarios muy altos? ¿O alguien cree que el problema de la economía en este momento es que hay demasiada gente trabajando en la Argentina? ¿Por qué usar la perspectiva del enemigo para pensar las políticas que necesita aquellas personas que forman parte de lo que suponemos que representamos o lo que pretendemos representar? Es una cuestión de perspectivas y es una cuestión de preguntarnos a quién suponemos que pretendemos representar. Le hubiera venido muy bien al gobierno de Alberto Fernández preguntarse a quién se suponía que tenía que representar, porque terminó convalidando y consolidando todas las políticas de Macri. La política exterior, atada a los Estados Unidos. Tenemos todavía sin comenzar las represas Kirchner-Zepernik, ya en un escándalo mucho más grande que lo que fue Yacyretá, que comenzó Perón, quedó durante decenas de años sin mover una piedra y terminó la cota más alta Cristina. Fíjense, ¿no? Perspectivas. Por la política exterior de Alberto Fernández, que fue la misma que la de Macri, con Vélez en el medio, esas represas que formaban parte de un proceso macroeconómico de deuda virtuosa, porque tampoco seamos frívolos con el tema de la deuda. Si a partir de la deuda
está atada a la construcción de 2 represas que van a generar los flujos y las mejoras para repagarse con esa propia inversión física, y van a mejorar la cantidad de energía eléctrica y van a permitir que muchas más personas tengan energía más barata en sus casas, con menos contaminación. Bueno, esa deuda claro que tiene sentido. No es una deuda que pasa y queda encapsulada en el sistema financiero. Lo que importa en la deuda también es para quién, además de para qué. Pero miren, ¿no? Esa política exterior del gobierno de Mauricio Macri, que continúa Alberto Fernández y que exacerba el gobierno de Javier Milei, provocó que esas represas no hayan avanzado nada. ¿Por qué? Porque el financiamiento y la tecnología venía de la República Popular de China. Claro, ahí había más ideología que pensar en las necesidades de las y los argentinos, ¿no? No me gusta decir esto porque yo creo que la ideología es la que define, y nosotros teníamos la ideología de que lo más importante es la vida de las personas, y por eso esas represas había que hacerlas consiguiendo el financiamiento que fuera. Y la política de deuda, de endeudamiento, la política económica, macroeconómica de Alberto Fernández también fue continuadora de la política macroeconómica endeudadora de Mauricio Macri. Por eso Martín Guzmán dijo que hacía un acuerdo con el Fondo Monetario cuando en realidad firmaba un papel con la perspectiva del Fondo Monetario y no de la Argentina. Para decirlo burdamente, fue una suerte de agente del Fondo Monetario en el Ministerio de Economía argentino. Y entonces le dio el máximo estatus legal a una estafa. Convirtió, en esta época que está tan de moda hablar de estafas, una estafa que fue el préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional a Argentina en una ley de la Argentina. Eso hizo Martín Guzmán en nuestro país. Y ni que hablar de la política judicial, ¿no? En la Argentina tenemos el procurador con el interinato más largo de la historia de la humanidad que se haya registrado en forma escrita desde el Código de Hammurabi en adelante. Curiosidades de la República. Y esa política judicial que Alberto Fernández continuó de Mauricio Macri es la que hace que Cristina esté proscripta y presa. Lo único importante son las perspectivas. Después podemos hablar de economía, hacer fórmulas matemáticas, gráficos hermosísimos, explicar cómo las variables van a converger a un equilibrio, mintiendo. Pero si eso no tiene una perspectiva por detrás, importa poco que haya superávit fiscal, déficit fiscal, emisión monetaria, no emisión monetaria, porque se reemplazaron los objetivos por los instrumentos, y eso les encanta a los economistas y les encanta a los que quieren hablar raro para, como decía Jaureche, no entiendas y cagarte. Las perspectivas. Y esas perspectivas dicen desde el poder de la palabra, desde el poder de la comunicación, desde el biopoder, quién vive y quién muere, quién tiene derecho a hablar y quién se tiene que callar la boca. Si sos judío, callate. Si sos cuca, callate. Si sos esto o el otro en distintas etapas de la humanidad, fuiste elegido para desaparecerte, que es el hilo conductor, ayer decía Pilar, de las políticas represivas en la época de los nazis, en la Argentina de la dictadura genocida cívico-militar, en México, en la pandemia, un futuro contra el que hay que luchar, no hay que rendirse, donde la lucha de clases se le hace cada vez más fácil a la clase dominante.
Y esto ya en alguna forma nos señalaba Celeste Carballo cuando hizo esa potentísima canción que se llama Seré judía y se preguntaba, ¿seré argentina? Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Sin diarios, en AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Que come Amado tipo. México, no señores y señoras, es esquina Venezuela. Ahí está. ¡Viva México! ¡Viva, Viva México, viva. cabrones! Que viva México y esquina Venezuela. Bueno, acabamos de Claro. tener una... Y viva Venezuela. Acabamos de tener una discusión hermosa y acalorada sobre temas que están circulando, que tienen que ver con el sentido, ¿no? Con este momento donde sin duda hay cambios tecnológicos que provocan cambios en las formas de trabajo. Pero bueno, ahí hay una pregunta que es si ante esos cambios hay que decir, bueno, esto cambió y ahora tenemos que cambiar nosotros, o tenemos que decir, con nuestra visión política tenemos que modificar la institucionalidad para que esos cambios hagan que la vida sea mejor y no peor, ¿no? Y el tema Nati, de la reforma laboral es claro. Hay que hacer, cambió el mundo, hay que hacer una reforma laboral, sí. Hay que hacer una reforma laboral que lleve a 4 horas la jornada laboral, hay que hacer una reforma laboral que trabajadoras y trabajadores puedan participar en las ganancias de las empresas y en poder controlar la administración. Claro que hace falta una reforma laboral. Ahora, cuando te dicen, no, el mundo cambió, tenés que hacer una reforma laboral, el sentido que viene atrás de eso es otro. Sí. Es otro. Bueno, es que te rajen a patadas sin poner tu mango, es hacer una nueva FJP con la mochila esa que Argentina. Vos todos los meses pongas para tu propio despido. Es de loco, ¿no? Es el esclavo plantando una planta para comerse un pedacito de la planta. Totalmente. Y bueno, obviamente que agradecemos a los compañeros y compañeras que siempre vienen a desayunar con nosotros, ya nos conocemos, a los compañeros que traen esas discusiones, pues son sumamente importantes, son las que están efectivamente campeando en el campo nacional y popular. Y esto lo digo porque Amado me trae justamente el tema de la discusión de la reforma laboral, que me parece que es una prueba piloto en estos términos. Ustedes saben que para el peronismo, para el kirchnerismo, el trabajo es medular en términos de construcción política. Una cosa es la unidad y otra cosa es la unidad en torno a un programa. O sea, ¿cuál es la fuerza no centrífuga, sino centrípeta que nos nuclea? Bueno, en el tema del trabajo es la protección del trabajo. De hecho, si vamos al primer peronismo, cuando Perón diseña las primeras reformas y se hace estudioso de estos temas, estaba en un departamento de Derecho del Trabajo que después devino en secretaría y desde el cual construyó poder, en donde no se fijó en la correlación de fuerzas. Y me parece que acá está el eje estructurante. El para quién que decía Amado, la perspectiva es ¿dónde me paro? Porque donde te paras, el otro día teníamos una discusión en un plenario de abogados y abogadas laboralistas que es, pero bueno, los trabajadores de plataforma no nos escuchan. Miren, gente, los gorilas nunca nos van a querer. Entonces la perspectiva de yo me paro y si digo el trabajo necesita protección y si digo, como le dijo Perón a la madre, y bueno, cerrar el campo si no podés, estoy diciendo una afirmación, trabajo protegido, trabajo de plataformas protegidos, pequeñas y medianas empresas, sí, pero no utilizadas como mascarón de prueba del gran capital para hacer todas las reformas, porque eso pasaron en los años 90. Entonces eso, ¿dónde me paro? Y en función de dónde me pare, la perspectiva que tengo es el enemigo que también tengo. Y después tendremos a los adversarios, digamos, dentro del campo nacional y popular, que bueno, queremos un país para 70-30 y no para la totalidad, y bueno, el trabajo es protegido más o menos sí, más o menos no.
nos hacemos los boludos con la economía de plataforma, pero digo, el enemigo tiene que estar enfrente y la sobrevaloración de las categorías del capital financiero por sobre la protección de las personas es lo que asustan. Porque si empezamos a hablar, por ejemplo, del superávit fiscal, nos perdemos la discusión de, las personas que crecen y que ya son adultos mayores, ¿necesitan protección o son viejos meados y adultos descartables? Esa es la discusión. ¿El sistema de seguridad social se tiene que autofinanciar o no se tiene que autofinanciar? ¿Le vamos a dar prioridades a las inversiones o vamos a decir trabajo de plataformas protegido y vamos a ponernos con la discusión política arriba de la mesa con ese capital financiero a ver qué tipo de protección queremos para estos laburantes? Porque son las discusiones que se vienen. Miren, Uber ingresa al país en el 2016. O casualidad en el 2016, sin ningún tipo de protección para los trabajadores y trabajadoras que estaban arriba de un taxi. Esa es la discusión política que tenemos que dar. No estamos en contra de la economía, sino qué pasa con las personas. Y nos están haciendo creer, dentro del campo nacional y popular, que esas dos son discusiones utópicas e imposibles. Entonces nos vamos a convertir en tecnócratas. Porque se vamos a discutir en un tablero que está diseñada por ese capital financiero, con las categorías conceptuales de ese capital financiero, estamos dejando afuera la economía real. Volvamos a las utopías. Y fíjense cómo se fueron degradando las utopías, ¿no? Porque si las utopías hoy en día es el trabajo protegido y las personas adentro, y no estamos bien. Entonces planteemos lo imposible en ese sentido. Y voy al tema de la reforma laboral. Fíjense cómo nos están corriendo el mojón. Yo creo que no es tiempo para tibios en ese sentido. Y a veces hay que ser conservadores. Conservadores con lo que nos fue bien. Nos persiguen por... A Julio De Vido lo persiguen por lo que hizo bien. A Milagro Sala la persiguen por lo que hizo bien. A Guillermo Moreno lo persiguen por lo que hizo bien. O nos persiguen por las internas que plantearon. A Cristina Fernández de Kirchner la están persiguiendo. Y fíjense, recibe economistas y ya tienen todo el tándem mediático, judicial, diciéndole... Y estamos discutiendo, por eso no vamos a discutir esa causa a nivel jurídico. No, pero ¿hizo política o no hizo política? Gente tiene los mismos derechos civiles y políticos que cualquier ciudadano. ¿Desde cuándo nosotros vamos a discutir con lo que plantea el enemigo? Porque el enemigo avanza. El enemigo avanza, entonces... Por supuesto que nos salen carísimas las experiencias nacionales y populares que no hacen lo que tienen que hacer. Porque ese enemigo sigue avanzando igual, y discúlpenme la expresión, en el próximo gobierno sale obscenamente en pelotas, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Corriéndonos. Entonces, en este sentido no hay mejor defensa que un buen ataque. Y como dijo Pedro Saborío, hay personas que ganan, digamos, por la originalidad y otras por la prepotencia del trabajo. Los que no tenemos originalidad, que en eso me incluyo, vamos por la prepotencia del trabajo y neciamente a seguir planteando cuáles son nuestras columnas vertebrales. Las personas, la protección, hablemos de distribución de la riqueza y no hablemos de crecimiento económico. Ahí ya nos están ganando. O sea, estás aceptando jugar en una cancha, te propone el capital y una cancha inclinada encima. Y si jugamos desde afuera... Y si decimos, afuera de la cancha quedaron estos, Porque me parece que esa es la discusión. Y voy con el tema de la reforma laboral. Es la misma reforma laboral de Carlos Menem. Venimos desde la última dictadura cívico-militar discutiendo si la reducción de las contribuciones patronales va a aumentar el empleo, pero por Dios, lo plantearon ellos. Lo y la hizo primera de la vez claro que lo plantearon, cada vez más desempleo. A nosotros tenemos que aceptar que nos digan que 70 años de peronismo destruyó el país, 80 años de peronismo destruyó el país, y de que estos vienen más desempleo. En 1981 nos metieron la primera mochila argentina, porque fue el Estatuto de la Construcción para la Obra Pública en plena dictadura cívico-militar. Menem habló de los primeros del contrato de aprendizaje, lo sancionó, el contrato de pasantía, los convenios colectivos de menos actividad, cláusula de ultraactividad en los convenios colectivos. Ustedes saben que hay convenio del 75 y ahora lo tenemos a Marco Harperin, que es un boludo, pero lo que pasa es que pide protección del Estado, porque la hace bien, qué inteligente, ningún inteligente. Si vos tenés un Estado gendarme que protege a las finanzas y a la seguridad, más vale, yo también soy Gardel y Lepera, si me protegen de ese modo. Y fíjense que son Techín o Pablo Roca, que es lo mismo, también piden la protección del Estado. Entonces,
Sturzenegger salió a decir hace una entrevista que no se la viralizó tanto esta semana, habló de encarancheo de los juicios laborales. Yo no voy a hacer una protección corporativa, pero fijémonos, están vaciando la Justicia Nacional del Trabajo, que fue la que puso Perón, están deteniendo dirigentes gremiales, están teniendo la discusión de que hace falta reforma laboral. Yo les digo, en África no hay regulación laboral y tampoco hay mucho trabajo acá, Entonces, si no tenés consumo, por más que hagas una reforma laboral donde digas a partir de mañana podés comprar un esclavo, tampoco te va a servir el esclavo. Te va a salir caro mantener el esclavo porque le tenés que dar de morfar. Es muy caro. Entonces va a ser carísimo. No es la discusión que tenemos que dar. Bueno, nada, dicho esto, le paso la palabra a mi... Pues es un plenario esto. Tomá, te voy a dar esto. Es un plenario, sí. Porque... Es que acá el compañero lo convirtió en un plenario. ¡Bravo! Pero digo, ahora van a ver cómo, no solamente Sturzenegger, están todos dando vuelta y volviendo a plantear para que desde este lado de Río Bravo digamos, sí, hay un capítulo de Los Simpson en donde plantea, yo no sé si eres el alcalde o qué, quieren saber la verdad o cuadrangulares. Y la sociedad dice cuadrangulares. Y la verdad es que yo no voy a ayudar a que la sociedad... Cuadrangulares son los goles del béisbol. Sí. Bueno, son los goles del béisbol. Tenemos que saber la verdad. Y la verdad de la milanesa acá es que cada vez hay un mundo más desigual, con distribución de la riqueza cero, y no vamos a discutir cuántas migajas queremos. Vamos a discutir que podemos saber por qué se conforma de esa forma la riqueza y distribuyamos la riqueza. Ahí está. Bueno, tómese un mate. Me encantó. Cálmese, señora. Cálmese, señora. Y denos una receta de cocina. Sí. Haga eso que hacen las mujeres en los medios. Acá las mujeres no dan receta de cocina, ni repiten cosas. Bueno, el señor Rinconet quiere hablar de la industria, que es esto que está floreciendo en la Argentina. La industria floreciente, pero antes quería hacer un... ¿Puedo poner en contexto? Sí. El último mes, los registros del CIPA, del Sistema Previsional Argentino, tienen 10.000 puestos de trabajo menos que el mes anterior para este país en crecimiento. Y si uno toma de enero a hoy, tienen más de 100.000 puestos de trabajo formales menos que el 31 de diciembre del año pasado. Para poner en contexto esto que va a decir Rinconet. Bien, sí, quiero hablar de la industria. Quería hacer antes un pequeño paréntesis por una sensación de época, digamos. Yo vuelvo a sentir, soy un señor mayor, así que ya era mayor en el 2017, y vuelvo a sentir algunas cosas parecidas con aquella época. Después de la victoria de medio término, de Cambiemos en ese momento, y la victoria de medio término, la Libertad Avanza en este momento. Por supuesto hay diferencias. El 2017 fue el mejor año de Macri, el mejor año de inyectar recursos, a la gente le iba mejor. Este es un año atroz, entonces la victoria nos puede parecer un poco aún más extraña. Pero la verdad, las sensaciones son las mismas. Esta sensación de que no se van más. Estos tipos han entendido un clima de época, saben comunicar, son bárbaros, las redes sociales. En cambio nosotros somos unos chotos y nos quedamos en el 45, no sabemos modernizarnos. Tenemos que hacer una autocrítica, siempre tenemos que hacer una autocrítica, es maravilloso. Ellos no, ellos dejan países destruidos, incendiados, pero... no fue suficiente. Pero claro, pero en realidad el método era bueno, lo que pasa es que no se fue a fondo, ¿no? Es como el tipo que receta quimio, pase lo que pase. Vos vas a decir, me duele un poco la cabeza, quimio, me duele la rodilla, ayer fui a correr, me duele quimio. Y se le van muriendo los pacientes y tipo dice, no fui a fondo con la quimio. Pero todo esto para decir, che, ya la pasamos esta sensación de que no le estamos pegando, no le estamos encontrando, que ellos encontraron algo fantástico. Recordemos Marcos Peña. ¿Dónde está Marcos Peña? Marcos Peña en 2017 era el genio absoluto, era el Santi Caputo actual. Flaco que la había entendido, entendía la nueva política, que sé yo, nosotros no habíamos entendido, nos quedamos rezagados. Bueno, Marcos Peña ya no actúa en política y el kirchnerismo sigue siendo una obstinación argentina. Yo creo que
hay mucho para debatir y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo no creo que los países cambien en periodos tan cortos. El dilema sigue siendo el mismo, o los dilemas siguen siendo los mismos. No es que el trabajo en plataforma o el trabajo en un kiosco o el contrapropismo, se sigue encuadrando dentro del mismo dilema. Es capital-trabajo. Hay plusvalía. Claro, hay plusvalía, Hay patrón. 50-50, Entonces, por supuesto, hay una cuestión instrumental. ¿Cómo hacemos para que el trabajador de plataforma, porque es un trabajador, tenga los mismos derechos que todos los trabajadores? Lo mismo que le pasó a Perón con el Estatuto del Peón. Él larga el Estatuto del Peón y la sociedad rural le dice, pero ¿cómo vas a comparar? Son dos realidades diferentes. La sociedad rural decía que no eran trabajadores, sino que entre el patrón... Era una familia. Era una familia. Bueno, y muchas veces sí, había relaciones de familia. Entonces, lo que tenemos que debatir son cuestiones de fondo. Después, lo instrumental vendrá a su debido momento. Y quiero citar a un filósofo contemporáneo, el maestro de Luz, el Bosnio. Muy bien. Que aprovechamos para saludar. Aunque no sé si nos está escuchando, yo creo que no, pero él recomendó defender lo indefendible. Tenemos que defender lo indefendible. Me parece una gran recomendación. ¿Por qué? Porque lo que es defendible o indefendible lo están definiendo los de enfrente. Entonces, yo no voy a caer en esto de decir, no, mira, los de enfrente dicen que esto es indefendible, entonces lo voy a dejar de defender. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de instrumentos financieros, en vez de hablar de economía, eso... Es ridículo. Cuando nos dicen, no vamos a defender el déficit fiscal porque la gente es indefendible. No me importa nada el déficit fiscal, déficit, superávit, es un destornillador en una cajita de herramientas. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Lo veré en su momento. Cuando seamos gobierno veremos, vamos a abrir la cajita de herramientas a ver qué tenemos. Pero empezar a gobernar diciendo, el destornillador, prometo no usarlo. ¿Por qué no voy a usarlo? Es una herramienta, es un instrumento. Entonces, hablemos del fondo de las cuestiones, hablemos de política industrial, hablemos de impuestos, hablemos de jubilaciones, de salarios, cómo sacamos a la gente de la miseria absoluta en la que estamos. De eso hablemos. Los instrumentos, después determinamos cómo sacamos... Y que van a cambiar. Y que van a cambiar, absolutamente. Es como decir, solemos hablar del momento en que en el gobierno de Cristina se le dio un préstamo a la General Motors para que no cerrara una filial acá en la Argentina y no se perdieran puestos de trabajo, en plena crisis de la subprime, 2009 por ahí, 2009-2010. Eso lo tenemos que congelar, decir, gobernar bien es darle $50 millones a la General Motors, ni pedo. Y tampoco no dárselos. Claro, no hay que darle nunca a la General Motors. ¿Qué sé yo? Veremos. Lo que hay que tener puesto de trabajo. Exactamente, el objetivo es ese, puesto de trabajo, después vamos a ver. Pero bueno, así que ya saben, defendamos lo indefendible, porque los de enfrente nos establecen qué es lo defendible y qué es lo que no. Entonces, defendamos lo indefendible. ¿No hay audios? Y ahora vamos a... Este era el paréntesis. Prefiero tu discurso público. Y hablando de política industrial, el otro día lo escuché al señor Roberto Feletti, gran amigo de la casa, hablando de política industrial y de la responsabilidad de los industriales, de los empresarios también, porque siempre uno dice, los políticos. ¿Qué dicen los empresarios? Lo escuchamos. A ver. Acá no hay un empresariado que defiende un proyecto industrial para la Argentina. Lo podemos defender los políticos, los economistas comprometidos, tiene que haber industria, pero no hay, parece una discusión que está ausente. Cuando el sector agropecuario siente que sus intereses le rozan, o que el Estado le roza sus intereses, actúa. Ahora, cuando en el conurbano se cierran 10 fábricas, no pasa nada. No pasa nada. Exactamente. Y esto es lo que pasa, esto es lo tremendo. La ausencia de compromiso de la dirigencia política argentina, la dirigencia sindical y la dirigencia empresaria con un proyecto industrial. Es lo que vos dijiste, ¿de qué van a trabajar los argentinos? ¿Que vamos a tener un país de servicios personales? Sí, bueno, un país ahora... con respeto por los que lo hacen, repartidores, taxistas, kiosqueros, ¿cómo?
Un país que tiene las universidades que tiene. Bueno, pero ¿dónde está el proyecto industrial argentino? ¿O qué son las declaraciones de Ratazzi? Bueno, esto es... Me parece súper interesante porque... Ratazzi, un flaco que se mató laburando toda la vida. Sí. Ratazzi es como el biotipo de la meritocracia. El pibe no se equivocó de cigüeña. Nosotros todos acá somos unos nulos, nos equivocamos en cigüeña. El flaco tomó la precaución de nacer rico heredero y a partir de esa gran decisión... Que lo pongan lejos, claro, si no lo hubieran echado. Es el retoño bobo del clan Agnelli que lo condenó a los confines del imperio. Así que vamos a escuchar a Ratazzi, pero antes quiero escuchar a Paolo Rocca. Recién lo mencionó la doctora Salvo. Paolo Rocca también, Retoño de Casta, hijo de los Rocca, y dueño y CEO, presidente de Techin. Es un señor que apoya con entusiasmo a la motosierra, tiene discrepancias y qué sé yo, pero es esto mejor que lo otro, que no vuelva a lo otro. Y esto es lo que dice ahora. Política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos, de hecho, un rol distinto. Hago un ejemplo. Lavarropa. En lavarropa, el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025 el nivel de importación mensual es de 87.000. Okay. Nosotros lo vemos, digo, lavarropa, heladera, de 10.000 a 80.000 en un año. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Paolo Rocca? Que me rescate el Estado. Y acá en esta mesa estamos absolutamente de acuerdo. Es muy razonable, porque no es que lo hacemos nosotros, lo hace todos los ejemplos que estos ñatos ponen como virtuosos, los países que deberíamos imitar, esto que cada semana el presidente de los pies de ninfa nos dice que si le damos 30 años de gobiernos ininterrumpidos, 40, 50, podemos ser Irlanda, podemos ser Francia, podemos ser Alemania. Me encanta. Stop en la Uganda de Idi Amin. Claro, exactamente. Que vos decís, en 40 años voy a ser Alemania. Yo, la verdad, personalmente, yo quiero ser Argentina, no quiero ser ni Alemania, nada. Pero bueno, este ñato me dice, vamos a ser Alemania. Pues decir, bueno, por lo menos los sueldos en Alemania, el poder adquisitivo es mayor que los sueldos en Argentina. Con lo cual, bueno, al menos una buena. Entonces, ya pasaron 2 años. Entonces yo veo mi cuenta sueldo y digo, ¿Alemania? Y me dice, no, El Salvador, Perú. Entonces... que esta es otra genialidad de nuestro establishment, convencernos de que para estar mejor el primer paso inevitable es estar peor, ¿no? Es como decir, es ilógico. Con Néstor no es que los jubilados estuvieron peor y después mejor, empezaron a estar mejor inmediatamente, un poquito mejor, pero inmediatamente. Ya pasaron 2 años y los asalariados, los jubilados, estamos peor. Sin embargo, hay como esta cosa de decir, bueno, hay que esperar, qué sé yo. Bueno, Paolo Rocca, es también responsable de esto. Paolo Rocca apoyó a Milei. ¿Por qué apoya a Milei? Hay muchas razones. Quiere cagar al sindicato. Claro, entonces hay muchas razones. Considera que Milei va a lograr el sueño húmedo de los industriales argentinos, es de destruir los sindicatos. Claro. El blanqueo probablemente le vino bien y los sueldos por el piso también. Pero además, el tipo dice, todo esto bárbaro, pero además protege mi producción de la competencia china. Y mi amor... ¿cómo es esto? Liberales... Es como los que se quejan de que las rutas están hechas mierda y piden superávit fiscal a cualquier consecuencia. Bueno, la consecuencia ahí la tenés. La ruta está hecha mierda. La sociedad rural está pidiendo rutas, obra pública. ¿Viste? ¿Cómo se llama el ñato este? A mí me encanta. Que tiene ese fraseo, Pino. Dice, bueno, no se puede sin obra pública. Y es, pero flaco... Vos estás apoyando, aplaudiendo a un tipo que dice que cero obra pública. Entonces hay algo ahí, los empresarios son cómplices de esto. No es que el problema es los políticos, porque siempre criticamos a los políticos. Y para cerrar, recién hablábamos de nuestro Edi pequeñino, que nació acá y habla en Cocoliche, Cristiano Ratazzi, retoño bobo, inútil, parasitario del clan Agnelli, que
que nos habla del conurbano argentino. Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar. O sea, yo sé que hay un debate sobre si en Argentina hay nazismo, no, bueno, esto de mínima es fascismo, ¿no? Es fascismo, es como, che, es decir, todos estos no son humanos, y ahora desde que los... Aparte no laburaron. No, o sea, y además hay una cosa... O estará hablando de él. Que es sí, del conurbano, seguramente, claro. Bueno, ojo, el conurbano es de José Ignacio, pero lo que me encanta, como decía el maestro de Luz, si hay tres opciones, narcotráfico, robar o planes, flaco, pedí más planes. Digamos, claramente, che, que entrega más planes. Pero haría algo interesante en este odio hacia el conurbano. Pablo López, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, dice, ¿sabías que el conurbano aporta el 40% del producto industrial del país? La industria nacional explica cerca de 17 puntos del PBI. 7 de esos 17 provienen exclusivamente del conurbano y más de 8 si se agrega el resto de la provincia. Entonces, es el conurbano de Schrödinger, ¿no? Es un conurbano donde los tipos solo hay narcotráfico, robo, cagan en un balde, no van a la escuela, son parásitos, y además explica el 40% del PBI industrial de la Argentina. Maravillosa. Es una cosa maravillosa. Es como el kirchnerismo, que nos mantenía en un nivel de consumo completamente insostenible y además nos hacía cada vez más pobres. Che, elijan su propia aventura. Pero simplemente para cerrar, hay una responsabilidad de los grandes empresarios argentinos. No puede, digamos, no saquemos de la ecuación a los grandes empresarios argentinos, no saquemos de la ecuación al 0,1% más rico de este país que aplaudió a Milei en no son el actores pasivos. No, exactamente. No es que ellos miran lo que los políticos hacen, ellos hacen. Inducen además a gran parte de los políticos. Entonces, sepamos cuando volvamos, y vamos a volver, que enfrente tenemos a un 0,1% más rico que quiere sueldos de miseria, llanaconazgo, flexibilidad laboral, dólares baratos, y todo lo que se le ponga enfrente contra eso va a ser despiadado. Con lo cual no existe ninguna posibilidad de sentarnos en una mesa, en una mesa de las violetas para tomar el té con escones y llegar a un acuerdo. Esa solución no existe. Lo vimos con Alberto Fernández, no existe, así que agárrate de los bordes porque la que se viene va a ser movida. Bueno, ahora vas a seguro poner una canción. La anterior hablamos de aquellas personas que eran perseguidas o que el sistema perseguía. Seguramente, como se llamó Seré Judía esa canción, hoy se podría llamar Seré Palestina, ¿no? Sí, para poner las cosas o kirchnerista en también, su lugar. Digamos, así que bueno, después vamos a tener una entrevista muy querida, de alguien muy querido, por lo menos por mí. No sé si es de ida y vuelta, pero bueno, ya veremos todo eso. Y muchas gracias por estar escuchando la Radio de las Madres. Muchas gracias, compañeros, por estar en el Pulqui Bar, acá en Entre Ríos, 484. Muy bien, bueno. Y, perdón, es mi canción. Bueno, ante la duda, cuando uno no sabe qué puede escuchar, siempre es bueno referirse, volver a la compañera Blondie. Así que creo que es Call Me, Call Me, Call Me. Above your
diarios. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
A la carga sin diarios en la radio de las madres, son 30.000 y vamos a seguir en la radio de las madres porque las madres son un faro, son las madres de esta democracia que no tiene padres y bueno, esperamos que con ese faro que ilumina podamos construir otra cosa, porque lo peor que podemos hacer es decir, ya está, bueno, esto es así. Como diría Rinconete, en la época de Macri parecía que iba a ser Macri dos veces Vidal, después la hija Antonia, y no fue. Así que hay que seguir luchando con fuerza, con alegría y con compromiso. Y para todo eso, hoy trajimos a un querido compañero, para mí un amigo, que además es un intelectual. Además, no sé si va antes o después, porque no sabe si a él se va a sentir más incómodo con que digan que es un intelectual que milita o un militante que estudia los temas. Pero bueno, estamos con Fernando Esteche para hablar de todo, pero sobre todo de un tema que está cancelado, que es poder hablar de geopolítica con una visión que no sea la del imperio de Estados Unidos. Así que, Fernando, ¿cómo andás? Buenas. No, bueno, gracias por la invitación, es un gusto para mí compartir esta mesa con ustedes. Lamento la bajada de Rinconet. Es así, cuando la cosa se pone brava... Voy a creer que no hay espacio, que eso es objetivo, pero espero que no sea por... Podríamos amucharnos. Si estuviera Eve, diría, júntense un poquito más. Sí, claro, cómo no. Así que gracias por eso. Bueno, muy bien. ¿Y de qué tenés ganas de hablar? Pues pasan muchas cosas. A mí me parece... No le podemos decir al público de qué tengo ganas de hablar cuando me junto con vos, porque... Bueno, no importa. Tengo reclamos que hacer. Está bien. Pero... ¿el público puede ser amplio o pequeño? Sí, no, pero a mí me parece que se está hablando demasiado poco del mundo en el cual está sucediendo la Argentina. Y creo que no hubo un momento político más ostensiblemente impactante en términos de necesidad que este. No hay manera de hablar de política doméstica sin referir lo que sucede a nivel internacional. Es mi posición. Hay mucha más política en términos de impacto en lo que está sucediendo al interior de la coalición de gobierno de Estados Unidos, qué pasa con los demócratas, qué pasa con la aparición de un personaje como Mandán, qué pasa también, obviamente, con la cuestión china, con la guerra de Rusia, con la guerra de Ucrania, que tiene efectos concretos en el país. Sin ir más lejos, y con esto ya largo, Fernando, porque te queremos escuchar a vos. Acabo de observar, en la semana fue noticia que una parte importante de la ayuda social del gobierno santafesino se le entregó a las iglesias evangélicas, pero no a cualquier iglesia evangélica, se la entregó a aquellos que están alineados con el sionismo evangélico, directamente alineados con las posiciones del Estado de Israel y un sector de MAGA, porque ya no podemos hablar de toda la coalición de Trump. Eso me llamó la atención y dije, bueno, no, acá de estos temas, por lo menos nosotros tenemos que hablar, porque no es que no generen ningún impacto a nivel local o que seamos una provincia que no tiene ya conexión ninguna con lo que está pasando a nivel internacional. Por eso la presencia de Fernando es doblemente grata, a nivel personal, pero al mismo tiempo conceptual. No, si uno no conociera a Artemio, diría que es peronista, ¿sí? Porque lo que acaba de decir, esto es Perón, la política es lo internacional, lo demás, nosotros no podemos pensar nada de lo que está pasando incluso en Argentina, en este gobierno, sino es en una clave de posicionamiento geopolítico y como consecuencia de ese posicionamiento geopolítico. No hay ingeniería doméstica en nada de lo que hace este gobierno, de la gestión y de la administración de poder en Argentina, que no podamos verla si no es a través de la lupa de la geopolítica, cosa que nuestros dirigentes y compañeros en general no la tienen. Es decir, no hay una mirada, si uno lee los análisis en general tienen que ver con las internas, la ingeniería legislativa, la interna del gabinete, y cuáles son sus terminales domésticas, qué empresa, qué gran empresario, qué otro, y hay cosas que no están discutidas, no diría que no están discutidas, pero están pobremente o
o discutidas y obturadas en la potencia que tienen esas discusiones. Por ejemplo, el acuerdo de adhesión que acaba de hacer Argentina con Estados Unidos, que es prácticamente llevarnos al estatuto puertorriqueño, con todo el cariño que le tenemos al pueblo puertorriqueño, pero terminamos siendo prácticamente un Estado libre asociado. Festejábamos hace unos meses el no al ALCA, y esta es la revancha del no al ALCA, es la revancha que viene potenciada. El no al ALCA era más beneficioso, entre comillas, ¿no? Pero era más amable para la producción política de nuestra América que estos acuerdos que está haciendo bilaterales Norteamérica con Ecuador, con Perú, con distintos países. Que incluso está bastante cuestionado por un sector de la coalición de gobierno de Trump. Sí. Hay un sector que plantea que este tipo de acuerdos no benefician a los intereses americanos. Artemio. Qué buena nota le estás haciendo a Fernando Artemio. Yo soy periodista, la verdad. Yo soy periodista. Como dijo Rebor, me llamó Moreno, que me invitó a escucharlo. Es buena, esa es buena la del pelado esa, ¿eh? No, pero no era porque hablaba mucho, sino por cómo te tenía el micrófono. Compañera. Bueno. No, lo que dice Artemio también, obviamente, la gran cuestión que tenemos que además empezar a dilucidar es que Trump no es el poder omnímodo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en pleno desarrollo de lo que muchos de nosotros llamamos una guerra civil larvada, una guerra civil híbrida, que tiene otros formatos, pero que hay una disputa en la élite norteamericana, en el Estado profundo norteamericano, que además se manifiesta. Han hecho una purga con los principales generales pentagonales del Pentágono, han hecho una purga en la CIA, en el FBI, han disuelto el USAID. Nada de esto quiere decir que haya otros formatos de dispositivos de reproducción imperial. Esos son los efectos. Claro, ¿Cuáles son las causas? No, la causa es esta, es que hay una contradicción en la élite respecto de un proyecto histórico de qué querer hacer en la gestión imperial. Ellos tienen la conciencia de que están en declinación, por eso la consigna de violencia. No, por eso parte de la consigna de Trump es hagamos América grande de nuevo. El de nuevo es porque ya no lo es grande. sos, claro. Es la conciencia, es la primera vez que podemos decir, mira, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Ellos están en una declinación interna, seria, de crisis seria, estructural, pero además están en una declinación como capacidad de gestión hegemónica. Ya no imponen por hegemonía, que es la no necesidad de las cañoneras, es algún crédito, la sola opinión, a mí me gustaría que hagan esto, y se han vuelto más unilaterales y se han vuelto más guerreristas y más bestiales. Lo del Caribe en este momento es impresionante, ¿no? Pero fíjate que en América Latina a mí me parece formidable porque se ha dicho mucho de que Trump es el neo-monroísmo del siglo XXI, lo cual es cierto, yo suscribo eso. Ahora, Monroe es solamente un tipo que dijo, tampoco era Monroe, era John Quincy Adams hijo, pero digo, la doctrina Monroe era decirle a los europeos, América es nuestra. Acá no te metes. América es nuestra, ¿no? Que Guillermo hace decirlo a Perón, eso de América por los americanos, pero eso es John Quincy Adams, no es Perón, pero jamás dijo una cosa así, yo por lo menos no encontró. Creo que a ustedes les pedí, ¿me pueden decir dónde? Igual nosotros tenemos la tesis de que el líder tenía, los enunciados eran todos reversibles, por lo tanto no te hagas problema. Ahora, me fui de donde estábamos. De las cañoneras. Y no, lo que está haciendo el monroísmo, el neomonroísmo se expresa en América Latina en dos vertientes de lo que es la aplicación ejecutiva del monroísmo. El monroísmo tiene el corolario de Roosevelt, la política de las cañoneras, el Big Stick, el Gran Garrote, que fue la invasión a todos los países centroamericanos, la constitución del Caribe como Mare Nostrum. Eso están haciendo hoy con el portaaviones más grande del mundo de propulsión nuclear, hundiendo barcos de pescadores en una cosa increíble. Lanchas, no barcos. No, lanchas. Lanchas. Eso están haciendo hoy condicionando el triángulo que ellos llaman lo que es México, Colombia, donde ya a Colombia y a Venezuela sus presidentes han sido metidos en la lista de jefes narcos, de un cartel que no existe solo en los papeles de trabajo argumentales del Pentágono, pero por otro lado lleva la otra vuelta de tuerca de lo que es el monroísmo, que es la diplomacia del dólar. Es cuando Taft, después de Roosevelt, un tipo de Wall Street, llega con Knox, con el abogado principal de las grandes empresas. Cuando llega a Wall Street a la Casa Blanca, hacen lo que se conoció como la diplomacia del dólar. El soft stick. Claro.
Y la diplomacia del dólar es esto, es te vamos a dar 20.000 o te lo vamos a dar, no te lo vamos a dar. Es lo que están haciendo en el cono sur, que impacta directamente, obviamente, en las elecciones chilenas, en el comportamiento de Uruguay, en la mirada que hace Brasil respecto de qué nivel de autonomía en su constitución como potencia regional plantea, en las elecciones de Bolivia. Entonces me parece que lo que es formidable de Trump, lo que es más allá de Trump, en todo caso, lo que es formidable de la gestión imperial del redespliegue, de reposicionarse ante la conciencia de que está retrocediendo. Dice, bueno, vamos a aguantar los trapos y vamos a retroceder, pero aguantemos lo más que podamos. Acuerdo de Alaska mediante y demás cuestiones, claro. Ahí está el tipo logra las dos grandes formas, después hay otras formas, el buen vecino, el nuevo trato, pero las dos grandes vectores de formulación del monroísmo, que es el Big Stick y el Soft Stick, lo está haciendo uno en el Cono Sur y otro en el Caribe. Mira, esto que planteabas en Argentina me hacías acordar un correlato muy fuerte que fue el Banco de Londres en Rosario. Se fundó el Banco de Londres en Rosario, fue el primer banco que se fundó afuera de Inglaterra. Bueno, y hubo un conflicto por deuda, qué raro, ¿no? Hubo un conflicto por deuda. Al banco, a la provincia de Santa Fe, la defendía Bernardo de Irigoyen, que era un abogado de esa época. Al Banco de Londres lo defendía Quintana, que era otro abogado de esa época. ¿Qué solución propuso Quintana cuando no podía avanzar? Que cañonearan Rosario. Y no era en términos abstractos, había una cañonera inglesa ahí. Quintana propuso que para cuidar los intereses económicos de Inglaterra en Argentina, bombardearan Rosario. Bernardo de Irigoyen tenía una tesitura que terminó siendo muy importante porque era una persona jurídica que está en Argentina es de Argentina. Acá no vengan, si bombardean esto es un acto de guerra, porque no es el Banco de Londres, es una persona jurídica inscripta en el Registro de Comercio Argentina. Bueno, ¿cuál es el corolario de todo esto? ¿Quién fue presidente? Quintana. ¿Bernardo de Irigoyen? No. Así es. Ahí tenés la consecuencia de el Big Stick y el Soft Stick actuando juntos. No te pusieron un presidente que propuso bombardear una ciudad tuya, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como hay que leer lo de Venezuela hoy, me parece, ¿no? Lo que está sucediendo. Lo de Venezuela, lo de Argentina, donde han entronado, porque no podemos perder de vista que la maniobra Trump impactó directamente en el comportamiento electoral de algún sector del público. Entronizaron gente que está planteando entregar las Malvinas, que te dice que las políticas públicas son confidenciales. Besnet te cuenta que ganaron guita, que hicieron tal cosa. Toto Caputo te dice es confidencial. Digo, las políticas públicas constitucionalmente... bueno, le exigirían a cualquier gobierno menos a este, ¿no? No, por eso te digo que... el escándalo de cuando se hizo lo de Chevron, en el gobierno de Cristina, te hacían un escándalo en los medios. Tremendo. Más allá de lo que uno piense que esté bien o mal. Y ahora... no solo no es un escándalo, dice, no, ¿cómo van a contar lo que fue el acuerdo con Estados Unidos? Una cuestión de Estado. Que ya había pasado con Macri, que la justicia argentina convalidó el espionaje ilegal a familiares de Lara, claro. Porque era una cuestión de Estado. Así es. No, bueno, la política exterior impregna la política doméstica de manera plena. ¿Cuándo se reconoció el Estado palestino? Con el gobierno de Cristina. Es así, o sea, nosotros no podemos, pero eso no es solamente un reconocimiento formal, eso impacta directamente en la práctica política. Claro. Ahí está la reacción de un sector de la derecha de la DAIA contra Cristina, claro. La imputación que le hacen sistemáticamente, o sea, no es que nosotros estamos hablando de, porque acá hay una tensión con respecto a la instalación de estos discursos que cree que son abstracciones, dice, bueno, viene el techo y viene una nube, nos viene a explicar cosas que a nosotros, no, esto impacta de una manera directa. Ahora, Artemio decía lo del reconocimiento del Estado palestino en Argentina hace más de 10 años, ¿sí? Más de 12 años. Sí. De los primeros países en el mundo. De los primeros países en el mundo. Hoy Francia reconoce, porque para los que decían, no, Argentina es un desastre porque Cristina... Bueno, hoy Francia reconoce al Estado palestino. Tomando un riesgo político electoral muy grande, Macron. Nosotros, Francia en el medio de una Europa ¿cómo guerrerista. Se lee eso? No, eso tiene que, primero me parece que a nivel de los pueblos, es decir, la causa palestina está claramente con la tragedia y la masacre y el genocidio, no obstante lo cual, la operación que se hizo el 7 de octubre tiene una gran victoria política, que es la instalación, de nuevo, la reinstalación de la cuestión palestina, y metieron en la discusión, no hay ninguna otra posibilidad de solución, salvo el aniquilamiento,
que los dos estados. Esto lo dice, esto está, digo, eso me parece que tenemos que tenerlo en clave de, para los que dicen, perdieron esto, sí, el costo es grande, el costo es muy grande. Siempre los costos son grandes, pero esa victoria política no se puede perder de vista. En el marco de eso, los pueblos del mundo, además Europa tiene una cosa que me parece a mí maravillosa, que ya la estudiaba en los 80, bueno, hay varios estudios en los 80, cuando hablan del Cinturón Verde de París, que es las invasiones bárbaras silenciosas. Europa tiene, que es lo que le pasa a Estados Unidos también, Estados Unidos tiene más población marrón que anglosajona, y Europa tiene un problema serio con el problema migratorio y de desbalanceo poblacional, que ha generado además una adhesión con la causa palestina formidable. Y en ese sentido, por simpatía con la invasión bárbara? No, la invasión bárbara es una cuestión, va de suyo, son los lo tipos pongo entre comillas, ¿no? Pero no, ahí vos ves que hay los bárbaros tienen más voz, o que también los no bárbaros empiezan a tener una empatía con los... No, empatía no, lo que hay es temor ahí, no hay empatía, por eso así se explican las nuevas derechas esencialistas, con un nacionalismo esencialista y racialista. Empatía no hay, lo que pasa es que estás hablando para constituir poder y acumulación y pelear algo, es estás el hablando... enemigo interno, claro, es el enemigo, que no es tan interno, sino más bien es externo. Es el mismo problema que tiene Estados Unidos, lo tiene Europa potenciado, pero además con una élite europea que no responde ni siquiera a los al europeo nativo. Pero Estados Unidos parece un argentino ese. Sí, no se ocupan de los problemas propios. Pero en Estados Unidos uno ve un gobierno que tiene una reacción muy visible y violenta contra la invasión. Vuelvo a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero es un gobierno con políticas que además lo votaron la segunda generación nativa de migrantes de marrones. Sí. A Trump, con ese discurso es increíble. Hay un libro de esta chica Spivak que dice ¿a quién le canta el Estado-Nación? Que es los migrantes, que no son migrantes, son ya nativos, segunda generación nativa en Estados Unidos, cantando el himno nacional norteamericano en español. Fíjate qué dispositivo. Eso en un acto de Trump, diciendo haciendo las cosas que hace, las cacerías que hace. Nosotros estamos acá y estamos chochos, que no venga más nadie. Sería un poco. No sé, habrá que ver qué cosa pasa, porque eso tiene que ver con la producción del consenso. Pero vos ves dispositivos de refractación. Hay mexicanos que no van a ver fútbol por miedo a que te hagas una racia. No, claro. No, que te llaman lo que hacen en Ucrania cuando reclutan gente, en Estados Unidos lo hacen. Llaman un rapi, lo que sería con un rapi, te llaman para que le traiga pizza y te secuestran y te deportan. Te paran el auto en la calle. El otro día vi unas imágenes de una señora y le pararon el auto y la secuestraron para deportarla. Por eso en Europa no lo ves. En Europa no lo ves, no. Y no lo plantean ni siquiera a las derechas. Sería relativo. En Europa hay un chico que iba en un superauto y lo fusilaron. El chico un caso muy conocido hace 2 años, acusado de narco. Pero no hay políticas masivas públicas. Como lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que además es un dispositivo que tiene muchas tensiones, porque Artemio decía, tiene muchas tensiones internas. Todas las políticas públicas, todas las políticas de gestión internas y externas del trumpismo, como un caso era la guita que venía para la Argentina, la tuvieron que puentear, pero la tuvieron que puentear del Congreso del Congreso norteamericano, porque por ahí no pasaba, entonces tuvieron que hacer un swap. Para eso crearon el fondo, entre otras cosas. Claro. Este gobierno está instalado en un sector de la polémica interna de la coalición que Bueno, de hecho se fue Elon Musk. Es parte de esa atención. Sí. Está instalado en un sector que además es un sector que no parece estar ganando. Bueno, ahí hay que reconocerle a Fernando la especificidad de sus estudios. No pareciera ser que sea fácil triunfar en esa disputa, pero efectivamente hay una disputa cada vez más abierta. Y Argentina forma parte en cuarto orden. Ellos nombran y dicen... Bueno, viene obviamente Ucrania. Es un vuelto. Sí. Claro, y si ahora le dimos 20.000. Aparte, a un país sino que son registros contables. Es distinto mandar un misil a Ucrania que hacer un registro contable para que parezca que le prestaste 20.000. Así es. En guita es un vuelto Argentina, lo que necesita en guita. Ahora Argentina como pivote estratégico, geopolítico, la proyección antártica, muy importante, el condicionante con Brasil, el impacto en el Cono Sur. Argentina no es cualquier cosa, es estratégica. No, claro. Por eso te digo que esa disputa internamente no es fácil de saldar, porque la visión estratégica del imperio tiene
potencia en un sector de MAGA que no es precisamente que Claro. dice, ¿cómo le van a dar 20.000 millones a Argentina? Dice, ¿dónde? Debe ser lejos, pero no sabemos dónde es. No, porque ahí yo tengo una tesis que una de las cuestiones centrales que vienen y que para Argentina es una oportunidad, pero más un riesgo enorme, es la modificación de los ejes de la logística. Va a dejar de ser ecuatorial para ser polar, la logística. Sí. Y me parece que un poco estabas hablando de esto vos recién. Sí, ya va por ahí, ya están los verdaderos grandes acuerdos que se están planteando tanto en la península escandinava como el Cono Sur, que lo están planteando. El Cono Sur lo tienen discrecional, ellos tienen que discutir. Por eso, ahí se explican incluso algunos quilombos con Sudáfrica. Te iba a decir, para la cuestión africana, Argentina es clave en términos logísticos. Bueno, por eso justamente. Ahora, lo otro que tenemos que poner como contrapartida, porque sería muy largo de poner toda esta cuestión, como contrapartida es los pueblos, digo, pues si no explicamos la geo por la macro y no vemos algunas cuestiones. Claro. Y voy a hablar de cosas de negros. En el Sahel, que es el esquema colonial, el francafriqué, el esquema colonial más bestial Guinea, que ha perdurado. Todo el Sahel, todo el Sahel, lo que atraviesa abajo está el Magreb, el Sahara, lo que viene abajo, casi para los que puedan ver, tenemos acá este pedacito. Porque vieron ahí en la época colonial también hubo dos ejes, ya que trajiste el mapa. Sí. Los ingleses trabajaron y lograron este eje colonial. O sea, poder atravesar completo con colonias África de norte a sur o de sur a norte. Y los franceses hicieron este trabajo, ¿no? De trabajar de este a oeste o de oeste a este. Y bueno, los portugueses aquí. Ahí el costadito. Pero son como dos ejes de dominación colonial violentos. Lo que quería decir es, los pueblos no es que permanecen inermes frente a estas situaciones. Digo, el Sahel, en una asociación de movimientos sociales, nuevos procesos de participación y protagonismo en la política que han planteado los propios pueblos, con muy pocas herramientas y muy poca tradición y muy poca trayectoria en lo que es la construcción de la gestión política, muy pocas nociones de ciudadanización en todos esos niveles, han producido revoluciones de la puta madre. Digo, Burkina Faso, la moneda, ¿no? Mali, están discutiendo salirse de la moneda, una cosa que es, por eso digo, un sistema colonial bestial, que es que no tienen soberanía monetaria. Todavía la moneda que circula en el Sahel está manejada por Francia. Imprimen los franceses, y el oro del Sahel, la reserva de esa moneda, la tienen los franceses. Bueno, los tipos se apropiaron del uranio, recuperaron el control de las minas de uranio, de las minas de oro, de tierras raras, incluso hay una cosa que me parece maravillosa, que es Sankara, no, Ibrahim Traoré en Burkina Faso, el tipo nunca uno va a ver una marcha en África con pañuelos verdes, de los que vemos acá de las compañeras. Sin embargo, ha hecho una gestión política, está desarrollando una gestión política donde el punto 1 del programa político, del programa nacional, vos lees, programa de gobierno en Burkina Faso, la desfeminización de la pobreza, recuperar a las mujeres, porque además reconoce la gestión en la producción social, en la producción social y en la producción histórica, de las mujeres, poblaciones que estamos hablando. La condición de posibilidad para el trabajo productivo. No, sí, claro. Estamos hablando de poblaciones, además, con muchas mujeres y de 35 años como promedio de edad, ¿no? Bueno, esta semana... pero lo que quería decir es cosa de negro, es Argentina, estamos en momentos, viste, de angustia. Ahora, nada indica que en la Argentina que salió de la década infame, que salió del menemismo, que salió de la dictadura, nosotros, porque este payaso haga un estatuto de adhesión o nos haya metido y el otro en una deuda, nada indica que nosotros no podamos recuperarnos, porque otra cosa que hay que decir tiene que ver con esto que decías vos de las perspectivas, más temprano hoy que te venía escuchando, una cosa que hay que decir es mentira que si nosotros, estos son cepos para toda la vida. Nosotros, es mentira. Nos podemos despojar de estos cepos. Hay países hay uno que no lo voy a nombrar para no tener quilombos judiciales, pues ya los tengo, pero queda ahí en el Medio Oriente, son persas. Son China, persas, tenés que decir, para que no se note. Son China, y Rusia tienen unas industrias de la puta madre, ¿y cómo las desarrollaron? A expensas de las sanciones.
a expensas pensar la sanción. la sustitución de importaciones no tiene que ser mediante una guerra mundial y nosotros podemos empezar a industrializarnos y plantear. Totalmente. No compramos más tupper chino, no compramos más pelotudeces norteamericanas, vamos a empezar a producir como clave y articuladora de la posibilidad de un proyecto nacional, y el dólar, la economía bimonetaria y todas esas cuestiones dejan de ser una discusión, dejamos de tener respuestas reactivas Sucedió al en Rusia. paradigma neoliberal y empezamos a decir, si tenemos otro marco de alianza geopolítico, ¿para qué vamos a hablar del dólar que ha bajado el 60% como moneda de reserva? No lo tenemos que tener ni de reserva, Es un problema de la ni clase referencia, dominante. ni de claro. No es un problema de la sociedad. Y nosotros discutimos en los términos de ello. Exactamente. Ese es el problema. Bueno. Cambiar, el descolonizar la cabeza. Hoy estuvimos hablando todo el programa Los de escuché, las los categorías venía conceptuales. escuchando y se deben haber puesto de acuerdo además, porque no puedes... No, te juramos que no. Yo creo que se deben haber puesto. Lo de unidad de concepción. Se repite una y otra vez que el mejor método para producir bienes y servicios del capitalismo, y es una mentira. Es una mentira. Cuando uno ve el proceso de posguerra, el mejor método en parámetros occidentales es China. Y sí, toda la baja en la pobreza que de que se jacta Occidente. De cientos de millones de personas. El sistema capitalista de China. Y producen bienes y servicios mejor que el sistema. Así es. ¿Por qué? Porque tienen otro sistema. Lo que es difícil es construir un horizonte de lo posible distinto al que está la clase dominante. Es un problema político severo. Exactamente. Está en la cabeza. Eso no es fácil. Y lo mismo podría decir de la Rusia soviética de Stalin. Porque dice, no, pero vos defendés a Rusia, pero mataban a miles de rusos. ¿Y los ingleses cuántos indios mataron? En Estados Unidos, ¿qué pasó? En la cuenta pongamos todo Igual para comparar. El ejemplo en Argentina es el peronismo de Perón y Evita. Sí, yo te diría que el de Néstor y Cristina. No, por eso, el peronismo de Perón y Evita en cuanto a industrialización Claro. pesada. Claro, sí, tal Y cual. de que esto puede pasar, y se puede, porque se sentaron las bases, después las abortaron, se sentaron las bases para despegar en la gestión que hicieron Las ustedes, abortaron la Amado. clase dominante. Ahora lo están pagando los compañeros con la cárcel. Bueno, ahí quería llegar Ahí en estamos. este momento. Pero digo, vos para entender, estuviste. podemos hacerlo, ¿no? Se re puede hacer, se re puede hacer. O sea, parte de la dominación es convencerte que no puedes hacerlo. Claro. Te diría que parte central. A ellos lo convencieron a Boric. Mirá lo que va a Ahí pasar está. ahora en Chile. Bueno, esta semana estuviste en un momento que para mí es muy importante y muy doloroso y muy querido a la vez, de una persona que nosotras respetamos, queremos en lo colectivo y en lo personal, que es la figura de Julio De Vido. Vos estuviste manifestándote en un encuentro con muchos dirigentes, ¿no? Y dirigentes. Sí, yo la verdad que estoy sorprendido, me alegra sorprenderme en este sentido siempre, porque vos sabés, Amado, que esto yo digo es una segunda vuelta de tuerca del lawfare, más allá de cómo después analicemos el comportamiento de cómo Dropy, de la Corte, son dos bandas distintas. No El la problema misma es el banda, mismo. pero el problema es el mismo, y después lo sentamos al hijo de puta, perdón, al rufián, viste que al lado, después lo sentamos al rufián en un streaming progre a que hable y se humanice. Disculpe. Ese es el que inventó el lawfare, Lorenzetti, ¿no? Digo, para ser claro. Pero el primer momento del lawfare, hubo desiguales reacciones, hubo algunos que sufrimos o sufrieron más aislamiento que otros compañeros, más allá de la militancia en general, digo a nivel de la dirigencia, ¿no? Sí, la militancia estuvo fuerte. No, la militancia siempre está, ese es el valor que tenemos. Esta vuelta, cuando lo detienen a Julio, que es de quien estamos hablando, a Julio De Vido, hubo una reacción inmediata, a mí me sorprendió mucho. Juliana Di Tulio, Fue Juliana la que armó, hace una convocatoria a la puerta del penal cuando nos enteramos y se hace público la situación de que no le dieron los medicamentos porque no tenían prescripción, le daban pan a un diabético, una cosa, no le daban la ropa, estaba con una camiseta terna, una cosa bien, bueno, nosotros la conocemos, son típicas de los ingresos, en un bestia como Julio, que es un león, no lo van a ablandar así, pero Julián inmediatamente hace una convocatoria, resolvimos, no sé si llamarlo interna, cómo llamarlo, pero todos sabemos que no es lo mismo una forma de reaccionar el espacio de Axel que el espacio de Cristina. Sin embargo, los dos estuvieron ahí presentes. Estuvo el flaco Kunkel, que vino arrastrando, él está atravesando, además de la avanzada edad, está atravesando una situación de salud de mierda. Había institucionalidad, pues estaba Marín Pilati, que estaba el interbloque de senadores, el bloque de diputados, había ministros y después exfuncionarios y compañeros con mucha representación y referencia. Lo de Kunkel me parecía porque es casi un círculo.
trágico en la historia argentina, donde viene un preso a ver un preso, y viene un preso para reclamar por un preso, pero que tiene además lo virtuoso, sacando lo trágico, de que estamos, de que hay otro tipo de valor y otra manera, y me parece que la reacción que hubo sobre la situación de Julio fue formidable, y muy distinta a situaciones de otros tiempos. Me parece que acá está muy claro que hay persecución, y siempre fue claro, pero digo que está muy claro que hay que manifestarse, la tiene que manifestar. que no podés invisibilizarlo y que te tenés que hacer cargo, como dice el poema, padre, nos han declarado, despiértate que nos han declarado la guerra, hay que hacerse cargo, estamos en pleno enfrentamiento, y eso viene al lado de los cuadernos con un tipo que dice que ya está procesado, lo pueden decir, sí. Está procesado, entregó fotocopias, está procesado y sigue el juicio, y va a ir a condena el juicio. Esto ha pasado con todos los peritos que dijeron una cosa, después dijeron otra, y los compañeros son condenados, y esta construcción mediática que hacen de que, por ejemplo, Cristina está presa porque se choreó qué cosa, no tiene nada que ver, es una causa desastre, o Julio está preso por la tragedia de 11. Julio no está preso, esta condena no es por la tragedia de 11. No, por una causa prescripta, absolutamente. Muchos contestan que es por eso. Pero entonces te vienen, ayer tuve una discusión con Solano, el del PO, en una radio, y no, que la tragedia de 11, ¿qué tiene que ver? Julio está absuelto, los compañeros nuestros están absueltos en la tragedia de 11, está probado que fue un sabotaje del maquinista, a expensas de uno vaya a saber quién. Entonces me parece que también hay una disputa donde es necesario que nuestros compañeros salgan a bancar, no solamente en la solidaridad de la prisionización, sino de las causas. En de nuevo, claro, que las discusiones que tenían con las causas que tenés vos, Amado, o que enfrentamos muchos de nosotros todavía por delante. Y bueno, Ricardo Jaime hace 8 años que está preso. No, Ricardo es de una inhumanidad flagrante. Es la derrota conceptual de mi amigo Héctor. Esto es, no hay puentes posibles reconociendo parte de verdad en el estigma de... Claro, totalmente. Eso porque si no hay sentencias que están bien y otras que están mal. Están todas mal. Bueno, claro, pero las que están bien también están mal. Estamos en sí, no hay que ese partido está bastante... No, venimos a la cabeza, a los cabezazos y pifiándole. Ahí fue siempre. grave Pifiamos siempre. El gobierno de Alberto, ¿no? Que empezó diciendo que no había presos políticos, y ahora tenemos a Milagro, porque es todo esto, ¿no? Termina en Cristina, pero hay un recorrido largo y tortuoso. Bueno, un poco de música para salir de esto. Pero antes. Pero, a ver, siempre antes. Porque me están Acá preguntando, mandan a las mujeres, viejo. oyentes, ¿qué libro mencionaba Fernando? Bueno, acá Fernando nos trajo Descolonizar el horizonte, batallas geopolíticas en el corazón del Sahel, ¿cómo se pronuncia? Sahel. Bueno, y Destinados por la Providencia, una historia de la relación del imperio con nuestra América. Bueno, editorial Periodismo Internacional Alternativo, PIA. Ahí está, estos son los dos libros que trajo el compañero de actualidad, es poco. Bueno, vamos a la música. A la música. ¿Qué vas a poner? Vos no nos interesa qué música podría, yo ya sé. No. Pero por eso lo vamos a dejar a Natalia. ¿Qué crees que voy a poner? Tango. Pero qué olor a tango, morocha. Un tango que está cantado en la voz de Valeria Lynch y Rubén Juárez, que se llama... ¿Qué tango hay que cantar? ¿Qué tango hay que cantar? No saben lo que es esta versión. Hablando de volver a tiempos conservadores, de sustitución de importaciones, de primer y segundo peronismo, ustedes saben que, digo esto nada más, ¿sabes que los tangos más románticos y lindos se escribieron en los 40 y los 50, en diferencia de lo que fueron los tangos del 20 y 30, que eran propios de la década infame, de las cartas de pobreza, el gira gira, ¿no? Todo eso. Así que fíjense si la cultura no es una forma también de exhumar el bienestar de la sociedad. Bueno, ¿qué tango hay que cantar por Valeria Lynch y Rubén Juárez? Ahí va.